hoy a los que nos están mirando por medio de las redes sociales, aquellos que nos miran desde Venezuela, Colombia, los que nos miran desde Chile, nos miran desde España, desde Estados Unidos, sean bienvenidos y bendecidos a nuestra transmisión. Quisiera mencionarlos a todos, pero sí es mucha gente de la que vemos conectada. Ahí está Marcos, que está, el primo Marcos que estuvo acá con nosotros, nos está mirando también de allá de Estados Unidos, nuestra hermana Herminia Sánchez, nuestra hermana María Elena García. Por allí vemos a Yebelín, que también pasó por Casa Sepi, hoy está ahí en Estados Unidos. Entre otras personas, ahí está nuestra hermana Martínez García con nosotros también. Bueno, muchas personas están conectadas, mil disculpas si no le menciono en nuestra transmisión, solo que no le vemos completamente a todos. También está nuestra hermana Esperanza, la cual no pudo venir hoy por razones personales, pero también está conectada en nuestra transmisión. Damos gracias a Dios por sus vidas y por estar siempre allí al pendiente de la palabra. Nos hemos gozado con el Señor y de la misma manera nos gozamos por los que hoy nos visitan, los que hoy están acá en Casa Sepi, que es su casa, que siéntase como entre familia, ya que eso es lo que el Señor nos ha establecido en nuestros corazones y nos gozamos por cada una de sus vidas y por cada uno de ustedes. Hemos tenido quizás en el transcurrir del ministerio y del llamado conversaciones con múltiples personas. La mayoría de mis conversaciones más amenas y quizás un poco de las que más recuerdo han sido con personas no creyentes. Y en ocasiones me he topado con personas creyentes, las cuales viven una frustración como muchas personas no creyentes. Y es paradójico este asunto, porque el que cree no debería vivir la misma vida que el que no cree, porque tenemos al Señor, por supuesto, y el Señor en nuestras vidas produce cambios para bien, para el beneficio y para el desarrollo de nuestro crecimiento. Y tuve una conversación no hace mucho con una joven cristiana, creyente, que voy a reservarme su nombre para no crearle ningún tipo de polémica a esta joven, pero ella veía a mi esposa, el cómo ella era. Ustedes saben cómo es ella, ¿verdad? La conocen lo escandalosa que es. Perdón, amor, ¿verdad? Que estás aquí presente. Lo espontánea y cómo es ella en su personalidad. Y creo que las que conocen bien a Yamile, las que conocen bien a su personalidad y cómo es ella y el trato y bueno, no quiero seguir hablando más para no meterme en problemas. Saben cómo es, todos saben cómo es. Entonces, esta joven, viendo la personalidad, se hizo una pregunta ella misma por causa de lo que había vivido. Y dice que la habían frustrado en cuanto a su forma de ser. Ella dice, he vivido una vida frustrada dentro, y escúchelo, esto no estamos hablando de una persona que estaba en el mundo, una persona que no conoce del Señor o que no tiene a Cristo, hablando en el término ideológico. Estamos hablando de una persona que está caminando dentro del Evangelio, para ser más resumido. Y esta persona me decía, he vivido una vida frustrada, una vida en la cual no he sido yo misma, sino que he tenido que ser lo que alguien quiere que yo sea. Mira este asunto, porque el Evangelio no se trata de lo que alguien quiere que tú seas. El Evangelio se trata de que tú seas lo que realmente tú eres. Y siempre lo he dicho, una de las cosas que he puesto como ejemplo es lo de la semilla de frijol. Yo no puedo agarrar una semilla de frijol y decirle, semilla de frijol, te reprendo. A partir de ahora ya no serás más frijol, te llamarás elote. Y agarro la semilla y le comienzo a echar fuera el espíritu de frijol que hay en ella. Y le puedo decir, semilla de frijol, te reprendo espíritu de frijol dentro de ti. Y a partir de ahora eres elote. Yo agarro ese frijol, lo siembro y ¿qué nace?
van a ser frijol, por más que yo les reprenda el espíritu de frijol que hay adentro de ellos. Y dentro de nosotros hay mucho espíritu de frijol. Y por más que yo le diga a usted que sea elote, usted no va a ser elote. ¿Por qué? Porque lo que hay en su esencia es algo natural. Y el Señor no vino a reprimir lo natural dentro del ser humano. El Señor vino a quitar lo malo del ser humano, pero su naturaleza en cuanto a esencia no la quiso el Señor nunca reprimir. Pero ¿qué es lo que nos conseguimos cotidianamente hoy en día? Y estamos hablando de una persona en pleno siglo. O sea, no estamos hablando de alguien que me conseguí hace 20 años atrás, como le comenté en una ocasión, una muchacha, una joven que me dijo, yo quiero seguir a Cristo, pero todavía no, deme un tiempo más. ¿Pero por qué un tiempo más? Es que hay cosas que yo quiero seguir haciendo que dentro de la iglesia no me permiten hacer. Y le pregunté, ¿pero qué es lo que no te permiten hacer dentro de la iglesia? Y simplemente me respondió, pintarme las uñas. O sea, el pintarse las uñas para aquella joven de hace aproximadamente, estoy hablando de 10, 15 años atrás, pintarse las uñas era el único motivo que le separaba de poder tener a Cristo en su vida. Pero hoy vemos frustraciones diferentes, personas en las que se le traumó su carácter, en las que se le dijo no puede ser así, no puede hacer de esta forma, no puedes echar broma o jugarte con otras personas, no puedes hacer distintos tipos de cosas simplemente por una reprensión de conceptos humanos que no tienen nada que ver con la Biblia. Y entonces vemos a personas dentro de la iglesia frustradas simplemente por conceptos que venimos arrastrando. Y yo sé que sueno quizás en ocasiones repetitivo en este ámbito o en estas cosas, pero nosotros estamos viciados con pensamientos culturales. Estamos viciados con cantidades de ideologías que hasta el día que nosotros no rompamos con todo este asunto no vamos a ser verdaderamente libres. Cristo batalló con una ideología presente, la cual en todo tiempo comenzó a debatirla, a contradecirla y a establecer fundamentos. Y lo terrible del asunto era que era con su propio pueblo, su propia gente, a los que él mismo le había establecido reglas, leyes y fundamentos. Ellos mismos habían distorsionado todo. Pero hay procesos que tenemos que vivir. La iglesia de hoy en día trae una cantidad de culturas y de pensamientos las cuales nos invadieron e hicieron lo que hoy somos hoy en tiempo. ¿Quiénes fueron nuestros conquistadores? O vamos a irnos un poco más acá. ¿Quiénes fueron los personajes que vinieron a evangelizarnos? Sabemos que con la conquista de América, con la Niña, la Pinta y la Santa María, que todos conocemos la historia, vinieron africanos, vinieron españoles y con ellos vino una cultura católica romana. Pero luego vino lo que fue la ideología protestante y comenzaron reformas dentro de la ideología religiosa. En el año 1846 entra un primer misionero hombre que comenzó a establecer una ideología totalmente diferente a la católica, y este hombre venía de Inglaterra. Este hombre traía una cultura inglesa. Y dentro de la cultura inglesa habían reglas, habían leyes, tanto para los hombres como para las mujeres. Y vemos dentro de esa cultura donde una mujer no usaba, escúchelo, esto es simplemente cultural, una mujer no usaba pantalón. Quienes usaban los pantalones eran los hombres. Por lo tanto, la mujer tenía que vivir con vestido todo el tiempo. Entonces, este hombre trae una cultura inglesa, la implementa dentro de la ideología religiosa, y a partir de allí se establece que ninguna mujer use pantalón, sino falda o vestido. Y por eso hoy tenemos tan arraigado la cultura de la falda dentro de la iglesia.
Y dentro de nuestra cultura vamos a hablarla en términos generales. Y entonces comenzamos a frustrar vidas y personas de que si tú no usas una falda, tú no estás bien delante de Dios. Y discúlpenme los que me miran por las redes sociales si estoy siendo un poco rudo con este asunto, pero lo que hoy nosotros manejamos como doctrina, lo que hoy nosotros manejamos como cultura, lo que hoy nosotros manejamos como fundamentos establecidos dentro de la iglesia, simplemente han sido dogmáticas, ideológica de otras generaciones que fueron implementadas dentro de la iglesia como cultura de la iglesia, la cual no nos pertenece y hasta el día de hoy está tan arraigada que no queremos soltarla. Jesús habló algo referente a esto. Mira, el pastor predica pero no lee la Biblia. Jesús habló en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 39. Y todos sabemos y conocemos la historia del odre nuevo, del vestido nuevo con remiendos viejos y todo aquel asunto del vestido viejo con remiendo nuevo y del odre viejo con el vino nuevo. Todos los conocemos, pero el final, la conclusión de esa historia es la que me impresiona, porque dice, y ninguno que bebe del añejo, hablando del vino, quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? ¿Qué quiso decir las Escrituras con este asunto? La palabra añejo es aquello que tiene mucho más años guardado o conservado. Hay un queso que se le llama queso añejo. Es porque tiene mucho tiempo ese queso de haberse fabricado. El vino cuando se hace añejo es porque tiene muchos años de haberse guardado. Y el vino añejo dice que muchos de los que lo prueban no quieren probar el nuevo. El motivo es porque piensan que lo añejo es mejor. Y aquí vamos a los pensamientos, aquí vamos a las ideas, aquí vamos a las culturas, aquí vamos a todo lo que nos hemos encerrado en un tiempo pasado. Le voy a contar un secreto muy personal mío. Bueno, ya no va a ser secreto, ya se lo voy a contar. No sé si ustedes han llegado a notar que desde que me conocen no me han visto con una corbata. Alguien de los que está acá, dígame, ¿me han tomado fotos con corbata? ¿Me han visto con una corbata? Y no es porque ya tenga papada, sino que hace muchos años atrás, estoy hablando de mis tiempos de nuevo convertido, donde sí usaba corbata, donde sí me encantaba usar corbata, leí una historia. Y dicha historia decía que la corbata era símbolo, en un tiempo fue símbolo de elegancia. Y la establecieron en una fiesta de homosexuales, donde los homosexuales, príncipes y todos se habían colgado una especie de miembro masculino en el cuello. Y ese rey cuando bajó y miró todo lo que estaba pasando, dijo el rey, se ven elegantes, y estableció la corbata como símbolo de elegancia. Aquí voy. Eso en aquel tiempo marcó mi pensamiento y dije, más nunca uso corbata. Pero luego en el tiempo rompo con la estructura, pero ya estaba acostumbrado. ¿Me explico? O sea, yo rompo con una estructura mental que se introdujo por una lectura que tuve. Ideológicamente dije, no voy a usar más corbata. Pero luego cuando entiendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ya me había acostumbrado. O sea, no estoy diciendo, hermano, es malo que usted use corbata, porque la gente malinterpreta rápido las cosas. Estoy diciendo que yo, por un pensamiento añejo, obtuve una conducta que la sigo trayendo hasta el día de hoy. No estoy diciendo que no voy a usar más nunca corbata. Estoy diciendo el por qué hoy no la he usado, porque me acostumbré a un pensamiento añejo. Por eso es que dice Jesús que el que haya degustado de lo añejo no quiere gustar de lo nuevo. Así que regáleme corbatines para ver si de repente con un corbatín cambio y me transformo. Sí voy a usar corbata.
No por los conceptos que traía arrastrado, sino porque entiendo la libertad del día de hoy. ¿Me explico? Entiendo que ya hoy soy libre de cualquier cosa que el pasado haya marcado mi vida. Estoy hablando de algo insignificante. Estoy hablando de algo cultural, algo que no tiene nada que ver con la iglesia. Pero si yo por un momento me cerrara el concepto y el pensamiento y estableciera una doctrina de lo que ya yo le acabo de enseñar en cuanto a la corbata, yo estuviera satanizando a todos los pastores que la usan. ¿Sí o no? Yo estuviera diciendo, todo el que usa corbata tiene guindado en el cuello. Y ya usted sabe qué. Así que son unas cuerdas de esto y lo otro y de los que se ponen el abecedario completo LGTB-RH-IUJK y todo lo demás que continúa. Entonces, no puedo hacer una doctrina de este asunto. No puedo establecer fundamentos con conceptos que vengo arrastrando quizás de siglos pasados. Tengo que saber que el Señor trae rompimiento a pensamientos culturales que no edifican ni desarrollan a la iglesia ni los llevan al ámbito para el cual fueron creadas. Y hoy queremos meterle a fuerzas, a juro, obligatoriamente a la iglesia que produzca algo que ella no va a producir. ¿Cómo yo obligo a la iglesia que produzca algo que no le pertenece ni que está en su genética poder producir? Yo no puedo decirle al más serio de acá, porque a veces decimos, no, fue fulanito de tal, el hermano tal, ese es el más serio de todo. Y de repente nos equivocamos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se han equivocado en eso? La primera vez, y lo voy a decir acá, la primera vez que yo conocí a Eri, y todos saben que es así, ¿cuántos vieron la cara de Eri la primera vez y pensaron qué serio es? No, este es un hombre que, medio amargado el hombre, medio. ¿Sí o no? O sea, los que están en las redes sociales tal vez no me pueden entender este asunto, pero los que están acá en casa sí. Hemos conocido personas que nada más por la cara parece que les fueran alimentados con teta de limón, nada más por la cara. Pero cuando los conocemos personalmente, vemos nada que ver con el asunto. Yo creo que solo la cara le quedó de la limonada que le dieron, pero todo lo demás es diferente. Entonces, no podemos nosotros obligar a una persona que produzca algo que en su esencia no está. Y me llamó la atención lo que le comenté de esta joven, la cual creció en un llamado ministerial, en un proceso de desarrollo cristiano frustrada porque no la dejaban reírse como ella quería reírse, ni decir las cosas que ella quería decir espontáneamente, ni hablar de la forma que ella le gusta hablar. Entonces comenzamos a satanizar todo aquello que está en contra de lo que creemos que es una conducta moral. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, el Señor te llamó a ser libre. El Señor te llamó a ser tú misma y tú mismo. El Señor no te llamó a que tú te reprimieras una personalidad la cual Él mismo creó en ti. Él mismo creó algo en ti, lo cual Él no lo va a reprimir. Entonces comenzamos a introducir conceptos como que tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. Y obligamos a que la gente trate de dar frutos. Y no está mal dar frutos. Pero y escuchaba yo a un predicador hablar sobre este asunto también, decía, ¿cómo obligamos a un árbol a dar fruto? Imagínense usted, ¿cómo obliga usted que un manzano? ¿Cómo le dice usted al manzano que produzca manzana? Ándale, ya es tiempo, apúrate, da la manzana, es hora de que dé manzana. No. El manzano va a dar manzana en el tiempo que le corresponde dar manzanas. Y Jesús habló algo referente a esto también.
Porque queremos mezclar los frutos como una obligación de cada creyente y no como Cristo lo demandó. Porque en el libro de Juan, Jesús comenzó a hablar sobre el fruto del creyente. Y me impresionó cuando pude entender esta palabra. Y yo espero que usted la pueda entender hoy como yo la entendí. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sabe qué es una vid? Una vid es el árbol o es el lugar donde se producen las uvas. Estoy seguro, esto es una cosa que me ha venido siempre. Si Cristo hubiese nacido en Latinoamérica, el ejemplo no fuera sido una vid. Solo que porque la gente del contorno estaba relacionada con las vid, él enseñó acerca de uva, acerca de la vid, acerca de dar el fruto, acerca de todo el asunto en cuanto a las uvas. Por eso el ejemplo de Cristo. Pero si fuera nacido acá en México, Cristo, ¿qué fuera lo que fuese tomado como ejemplo del Señor? El elote, el maíz, la mazorca, los sembradíos de maíz. Eso lo fuera tomado como ejemplo. Fuera dicho, yo soy el elote y ustedes los granos. Si no permanecen en mí, se van a quedar duros toda la vida. Algo fuera dicho el Señor, pero no. Le tocó allá en Israel y le tocó hablar de la vid. Dice, yo soy la vid, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mire algo, dice, yo soy la vid, o sea, yo soy el árbol, yo soy la mata, y cada ramita donde va a salir el fruto se le llama pámpano. Dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Del pámpano se desprende el fruto. Dice, todo pámpano que lleve fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que les hablé, ya están limpios. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es lo que va a producir? Escúchelo, y esto es lo que yo necesito que usted pueda captar el día de hoy. ¿Qué es lo que va a producir que tú lleves fruto? Que permanezcas en Cristo, que Cristo esté dentro de ti. Es lo único. O sea, yo no puedo obligarte que tú lleves frutos si Cristo no está dentro de ti. Ahora, esto es como cuando un niño nace. Cuando un niño nace, yo no lo puedo obligar que hable. Él va a llorar. ¿Verdad que sí? No, niño, pero no llores, habla. No, está recién nacido. A ver, tírelo en el piso, que gatee. No va a gatear, porque está recién nacido. Espérese unos mesecitos, que agarre fuerza a sus brazos, que agarre fuerza a sus piernas, y va a comenzar a gatear. Ah, no, pero comenzó a gatear y usted lo para, le dice, no, es que ella tiene que caminar. De ninguna manera. El niño va a ir en un continuo desarrollo de fortalecer manos, de fortalecer pies, de saber vocablos, de comenzar a captar lo que usted está hablando para él repetirlo. Había un cuento que yo siempre le decía a mi hermana, que agarraba a su hijo, a mi sobrino, y decía, hermana, cuando tú agarras al niño, ¿qué fue lo primero que dijo? Yo estoy seguro que tú le decías, di mamá, 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 y soltó diciendo vaca. Y se molestaba mi hermana. Porque dígame usted que hermano no se metió con su hermana mayor. Y a mí me tocó ese tiempo. Le decía, di mamá, y soltaba vaca. Dice, yo no puedo obligar al niño que hable antes de tiempo, ni que camine antes de tiempo, ni que produzca lo que yo sé que él va a producir antes del tiempo. Todo tiene su tiempo. Y yo no puedo agarrar un creyente y decirle que produzca algo, lo cual él mismo o él solo no puede producir. ¿Quién lo va a producir? Cristo lo dijo, si permanecen en mí y yo permanezco en vosotros,
así se produce el fruto. El fruto no se produce por obligación. El fruto no se produce por imposición. El fruto no se produce porque yo te empuje a producir un fruto. El fruto se produce porque Cristo habita en la vida de un creyente. Y cuando Cristo habita en un creyente, entonces se comienza a producir solo, espontáneo, el fruto que se necesita. Por eso Cristo no vino a cambiar una estructura interna del hombre en cuanto a su personalidad. Vino a cambiar el pecado, lo que le era contrario, lo que no le permitía ser libre. Pero nos encerramos como iglesia en los pensamientos culturales que traemos arrastrados y comenzamos a establecer ideologías según lo que hemos traído y no según lo que la Biblia dice. Y es allí donde nosotros tenemos que tomar en consideración que la Biblia nos habla de una gracia la cual no merecíamos, porque dígame usted, ¿qué hizo para merecer la gracia del Señor? ¿Qué hizo para ser perdonado? Usted no hizo nada, todo lo hizo Cristo en la cruz. Entonces, hablemos de nacimiento. Cuando usted nació, dijimos en una ocasión, cuando usted nació, ¿qué hizo? Nada. Usted no hizo nada. Usted nació porque a su papá y su mamá se les ocurrió un día tener un hijo. Y bueno, salió Marichu, ¿qué más? No le tocó de otra, quedó, ¿verdad, hermana? Le tocó. Pero Marichu no hizo nada para nacer. No habló con el médico que estaba allí diciéndole, oye doctor, avíseme para agarrarme de las paredes para poder salir de este lugar. Doctor, ¿cuánto tiempo me falta? No, doctor, épale, dígame, yo ayudo a mi mamá a nacer. No, ella no hizo absolutamente nada. Todo lo hizo su mamá para que ella pudiera nacer y tener en ese nuevo nacimiento, tener una vida. Tener brazos, tener manos, tener boca, tener cabello, en eso Dios le estableció todo nuevo. Y dentro del evangelio, dentro del camino del Señor, es lo mismo. Porque cuando Jesús le habla a Nicodemo, le habla referente a ese asunto. Es necesario que nazcas de nuevo. Y aquel hombre no entendía cómo voy a nacer de nuevo entrando yo al vientre de mi madre. Y le dice, no, necesita nacer de nuevo en el espíritu. Es una cuestión espiritual, no es una cuestión carnal. Y cuando usted recibe a Cristo, usted comienza un nuevo nacimiento. Ya hay una nueva naturaleza. Mientras que no nazca de nuevo, usted seguirá siendo el mismo siempre. Usted tendrá los mismos errores, tendrá los mismos problemas, tendrá las mismas dificultades, tendrá las mismas debilidades. Pero cuando nace de nuevo, Cristo se impronta, se marca, se queda impregnado en su vida. Ojo, esto no quiere decir que desde el mismo instante que Cristo entra en tu vida, tú produces fruto. Es mentira. Y queremos obligar al nuevo creyente, hey, ya no hagas esto, ya no hagas aquello, ya no hagas lo otro. Es lo mismo que decirle a un niño, hey, ya camina, ya habla, resigna. No podemos. Sí me voy a explicar en este asunto. Si usted está comenzando de nuevo, usted va a cometer errores, hermano. Usted va a tener pecado. E incluso los que tienen 20 años en el evangelio, que ya caminan, que ya hablan, que dicen papá y mamá y que se saben mantener solos, siguen cometiendo pecado. Los que nacieron de nuevo y tienen 20 años en el Señor, que ya deberían ser unos expertos, siguen cometiendo errores. Yo no puedo obligar a un creyente, a un convertido, a que no cometa errores, a que no haga las cosas
que está haciendo. No, las va a seguir haciendo. Y el que va a producir el cambio es Cristo en su vida, no el pastor. El que va a producir el cambio es el Señor que habita dentro de tu corazón. No soy yo ni ningún otro personaje dentro de la iglesia. Y es lo que la iglesia no ha entendido durante mucho tiempo. Cuando Cristo impronta una vida, el que va a producir los frutos necesarios es el mismo Cristo que está dentro de una vida. No es una persona que anda con una cantaleta día y noche diciéndote qué hacer y qué no hacer. Es Cristo el que va a producir en nosotros. Por eso Pablo, cuando le habló a Colosenses, le dijo: es pues Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si hay alguna esperanza de cambio, si hay alguna esperanza de transformación, si hay alguna esperanza de producir algo dentro del entorno de una familia, se llama Cristo. La única esperanza que puede producir cambios, transformaciones, vida, algo generoso lo puede producir solo el Señor en nosotros. Pero no es un producto obligado. ¿Sabe? La mayoría de los productos, no sé si ustedes han comido, ¿cuántos han comido plátano macho aquí? Sé que muy pocos, porque es más cultural para el sur, no para el norte. En Venezuela nos encanta el plátano. El que ustedes llaman plátano normal, nosotros le decimos cambur. Y al plátano macho se le llama plátano normal. Y hay un producto que se le echa al plátano para madurarlo rápido. Resulta que cuando usted agarra el plátano, ya con el producto, con el químico donde se está madurando, internamente quedan trozos duros, muy desagradables para cortar y para comer. Y eso pasa dentro del creyente. Cuando tratamos de madurarlo antes del tiempo, se crean pedazos duros y rústicos internos en el corazón, los cuales frustran vida. Me he topado en todo el trayecto. Mire, y no son 2 días. Estoy desde la edad de 14 años como creyente, de la edad de 17 años como predicador, hasta hoy mis 42 años. Me he topado con creyentes con corazones endurecidos, con pensamientos rústicos, con juicios, con condenación. Cualquier cosa que no le parece correcto en su pensamiento, ya están diciendo: eso no es de Dios, eso es del diablo, ya eso lo está manipulando Satanás. Y créame algo, que desde el momento que usted recibe a Cristo, no hay arte ni parte del enemigo con su vida. Satanás no tiene nada que ver. Ya es una naturaleza en proceso de cambio y transformación, porque Cristo está dentro de usted. Así que no puede venir el diablo a tomar posesión de algo que ya le pertenece a Cristo, de algo que ya es de dominio de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces, cuando usted tiene al Señor en su vida, Él va a producir todo lo necesario y todo lo que corresponde. Ahora, hay una función que tiene cada creyente dentro de la iglesia. Y que cada uno de ustedes tiene una labor ministerial. Escúchelo. No es algo pequeño. No es que yo soy simplemente una ovejita del Señor que voy a recibir palabra. No. Usted tiene una labor ministerial. Mire cómo dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Quizás usted va a decir en su pensamiento: es que yo no tengo ninguno de esos ministerios. Mire cómo dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ok, aquí constituyó a 5: evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, pastores. 5 los constituyó. Pero ¿por qué constituyó primero a 5? ¿Por qué estableció 5 primero? Porque lo que continúa dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿A quién va a perfeccionar el ministerio? O los 5 ministerios que fueron llamados. ¿Para perfeccionar a quiénes? A los santos, a todos los que hasta el día de hoy dicen: soy un creyente.
soy una oveja, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del... Usted fue llamado como un ministro. La obra que Dios estableció en sus manos fue de un ministerio, fue de un ministro. O sea, no es cualquier cosa lo que Dios quiere hacer con la iglesia en general. Pero esto yo no puedo decir que nace de la noche a la mañana. Esto es un producto de un trabajo del Señor en su vida en cuanto a perfección. Va a llegar el momento en el que usted va a hablar perfectamente. Ya no va a hablar mucho porque hay niños que hablan corto. ¿Sí o no? No dicen papá claramente, sino papá, papá. O cualquier palabra. No dicen mamá, sino dicen vaca. Bueno, pero se le entiende. Se le entiende. Ay, Señor. Editen eso de la transmisión, por favor. Entonces, no hablan completo. Y el proceso de perfección los lleva a caminar bien, a hablar bien, a no tropezarse y a hacer las cosas correctas. El proceso de Cristo en nuestra vida nos lleva de la misma manera a que podamos nosotros estar preparados para la obra del ministerio. El llamado que Dios le hizo no es instantáneo, que hoy lo llamó y hoy lo estableció. No, es un proceso que vive. Pablo tuvo que vivir procesos. Pablo tuvo que ser enseñado, aunque tenía muchas enseñanzas, aunque mataba por su fe, por lo que él creía. El Señor tuvo que reestructurar toda la ideología de Pablo y llevarlo a los conceptos correctos. Tanto así que confrontó a los que venían detrás de él o a los que tenían mucho tiempo caminando en el evangelio. Los tuvo que confrontar porque estaban haciendo las cosas incorrectas en el camino correcto. ¿Me explico en esto? Pablo en una ocasión tuvo que confrontar a Pedro. Pedro conoció al maestro, Pedro duró 3 años con el maestro, Pedro tenía enseñanzas directas del maestro. Pablo no las tenía, pero Pablo tuvo mayor claridad en las cosas del Señor que el mismo Pedro. Y en una ocasión tuvo que confrontar a Pedro en lo que él estaba haciendo. Así que el proceso que Dios establece para cada uno es totalmente diferente. Muchos de los que están acá van a aprender más rápido que otros y a otros les cuesta un poco más aprender, pero lo importante de este asunto es que siempre Cristo tiene que estar dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que se produzca el fruto que necesitamos dar, el fruto necesario. Yo voy a producir lo que yo soy. Yo no puedo producir lo que no soy. Usted me va a ver a mí siendo original delante de la iglesia, delante de una persona solo o delante de cualquiera en la calle. Yo no voy a vivir una apariencia con ustedes y una apariencia allá afuera. Igual el que conoce, y vuelvo a repetirlo, el que conoce a la pastora sabe cómo es aquí, es allá y es en la casa donde lo invitan. Y a veces, bueno, ustedes saben. No voy a hablar más porque después no como esta noche, hermano. Necesitamos ser originales en lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Yo no puedo reprimir su pensamiento, yo no puedo reprimir su conducta y yo no puedo reprimir su carácter. El Señor va a producir en usted lo necesario y que cada uno, según lo que Dios asignó para que yo lo ejecutara o lo hiciera, Él me capacitó, Él me dio. Hay gente acá que yo puedo decir que pueden llegar mucho más lejos de lo que yo he podido llegar. El motivo es que su capacidad es mayor que la mía. Hay gente que quizás no va a poder pararse detrás de un púlpito, pero le va a poder predicar a abogados, le va a poder predicar a gente de otro estatus social, aunque nunca se hayan parado en un púlpito. Y yo no voy a decir es que no es predicador o no es predicadora. No, es predicador y predicadora, pero de un ámbito específico. Culmino con una historia, algo que me pasó, lo he dicho en otras ocasiones, pero de repente algunos no lo han escuchado. Tenía yo aproximadamente como 15 años, estaba haciendo yo mi tesis para graduar bachillerato y en Venezuela se usa es que el final de tu prepa o de tu bachillerato tienes que establecer tesis. Y
me tocaron algunas temáticas y me tocó una profesora, dentro de mi último año, me tocó una profesora que era profesora de la Iglesia Católica, de catecismo de la Iglesia Católica. Y yo tenía una gran inquietud, un gran deseo por predicar. Yo sabía que la Biblia me decía, predica, pero yo pensaba que en mi estructura, que predicar era nada más pararse en un púlpito. Pero comenzó el Señor a tratar conmigo y yo no podía callarme lo que estaba allí en el corazón. Yo decía, tengo que hablarle, tengo que predicarle. Entonces, me ideé una estrategia muy personal y en cada uno de mis exámenes y en cada una de mis presentaciones colocaba un versículo bíblico al final, ahí lo colocaba. Y la maestra, cada vez que leía eso, como que era confrontada. Y un día me dice, Romero, venga acá. Yo, ay, mi madre, ya salí mal. ¿Qué es lo que usted me quiere decir con esto? Así me lo dijo, que me arrepienta. Le dije, bueno, maestra, no soy yo, es la Biblia lo que lo dice. Yo le eché la culpa a la Biblia de una sola vez, no soy yo. Yo sabía que ella lo iba a leer, porque si es profesora de catecismo en la Iglesia Católica, ve un versículo y va a buscar la forma de leerlo. Entonces, no importa la forma en la que lo haga, lo que importa es que lo hagas. ¿Me explico? Fuiste llamado para una función, Dios te delegó algo. Y a veces no es necesario que tú hables, tampoco es necesario que tú escribas. Nada más con los gestos que tú hagas, convencen a las personas de que eres alguien diferente, distinto. Nada más con una acción, con una actitud, con algo que nosotros hagamos. Y es lo que se necesita dentro del Señor. El fruto que tú vayas a producir sea conforme al llamado. Si tú eres escandaloso, bueno, predica escandalosamente. Si tú eres callado, predica calladamente. Si tú eres una persona muy ágil en las matemáticas, utilízalas para hacer la predicación del Evangelio. Hay muchas formas en las que tú puedes expresar a Cristo. Lo único que no le diría yo a la hija de nuestra hermana Marina, a Rebeca, es que no predique con lo que practica, porque practica, dímelo bien, taekwondo, porque estoy en redes sociales, lo puedo decir mal, taekwondo, y le pegaría patadas a la predicación a más de uno, entonces mejor no, de otra forma, por favor. Si me explico, hay que predicar con lo que sabemos hacer y con lo que Dios nos ha entregado en nuestras vidas. Hay múltiples formas. Usted es el mejor ejemplo de una predicación. Cristo habitando en usted. Quiero despedir a los que nos miran por medio de las redes sociales. Gracia y paz sea otorgada a sus vidas. Que el Señor pueda bendecirles.